se crea el organismo autónomo ERA y no una dirección general de residencias de ancianos. O sea, eso ya marca algo, que sea un organismo autónomo, no una actividad más dependiente de la consejería. Bueno, en segundo lugar, en un momento determinado, según la información que yo tengo, en un momento determinado, o sea, las personas venían pagando ese 75%. Venían pagándolo. Sí. Bueno, lo que dice la ley... De antes de la dependencia. Sí, lo que dice la ley es lo siguiente. El anciano contribuirá al coste de la plaza. Eso es. Al coste de la plaza. Y se llevará una contabilidad independiente por cada residencia. Cosa que es lógica, porque no todas las residencias tienen las mismas prestaciones ni tienen los mismos gastos. Bien. Entonces, eso ya no se hizo tabla rasa, un precio para todo el mundo. Y a partir de ahí, el 75%. Se estaba como tal, sí, al margen de la ley de dependencia. Sí. Se estaba cobrando... No existía la ley de dependencia. Eso, antes, no existía en el año 2003, 2004. Pero si es que el problema no es solamente con la ley de dependencia. Una persona que esté cobrando 500 euros de pensión, que haya así, y que esté sana, quiere decirse que en la calle puede vivir con esos 500 euros, vive con esos 500 euros, prueba yo de que estaba viviendo, y entra en una residencia del ERA y necesita 1.200 euros para vivir. Digo más, 1.200 no, 2.400 por una habitación doble. Digo más, sale más barato ir con el inserso de vacaciones a Benidorm, a un hotel de 4 estrellas, todo incluido, que alquilar una habitación de... O sea, que estar en una habitación compartida con un desconocido del ERA. Ahí lo vemos, que eso no es tragable, eso no es tragable. Vuelvo a la pregunta. En un momento determinado, yo creo que bajo el mandato de Izquierda Unida. Quiere decir, con Izquierda Unida llevando la consejería de Bienestar Social. Creo, no estoy seguro porque ya... Empezó en 2003 a llevarla... Bueno, yo creo que llevándolo a Izquierda Unida, da igual, porque, bueno, al final... alguien que está al frente de la consejería y del ERA dice, todas estas deudas que hay aquí de estas personas que solamente pagaban el 75% y el precio era este otro, vamos a reclamarlas. Y para sorpresa, porque esto me lo contaron, para sorpresa, ven que la gente acude a pagar. Porque la gente, el pueblo es temeroso. Cuando recibe una carta por vía ejecutiva de que o pagas o te embargo, el 99% Hombre, es va a pagar. ¿Cómo no va a tener miedo? No, si te enfrentas a... Efectivamente, a la máquina, claro, a la máquina elefante. sin Claro, escrúpulos. Claro. Bueno, y ahí empieza la bola. Bien, hay gente que recurre a los juzgados, a los jueces, que fallan en contra de ellos. Y lo hacen cuando esa gente tiene pisos o cosas así, ¿no? Cuando el que murió era propietario de un piso. No, bueno, es que, vamos a ver, esperan, es que la maldad es muy grande, ¿eh? La maldad es muy, muy grande, ¿eh? Lo hacen cuando ven que alguien se hizo cargo de la herencia, generalmente de un modo inocente. Es decir, yo puedo estar de apoderado o de autorizado en una cuenta con mi tía. Sí. Mi tía muere. En esa cuenta puede haber 50 euros o 5.000, da igual. Y yo estoy ahí, mi tía muere, esa cuenta está ahí, y un día el del banco me dice, oye, ¿por qué no cierres esta cuenta que tu tía ya murió hace un año y la tienes aquí? En el momento que yo toco esos 50 euros, aunque sean 50, de esa cuenta de mi tía, ya me hice cargo de los bienes y de los males. Bueno, es que es así, ¿eh? Bueno, es que es así, pero eso la inmensa mayoría de las personas no lo sabe. Primero, porque no sabe que es así legalmente, que no en todos los países de Europa es así, porque siempre tendría que haber un derecho de retracto o lo que se llama una herencia a beneficio de inventario previo, es decir, oiga, usted hereda esto, pero sepa que tiene esto otro aquí. Sí. Pero es que todavía, por eso voy a la maldad, que es todavía mayor. Es que el ERA esperaba que tú dieras ese paso para luego, 3 años después de fallecida la persona, ahí traigo, por ejemplo, una carta reciente, 3 años después de fallecida esa persona, reclamarles, pues, lo que fuesen, 20.000, 30.000 o 40.000 euros. Estamos hablando de familias de trabajadores, no de los Rothschild, no, de familias de trabajadores. Ahí se ve la maldad absoluta,
Y luego, sigo. Con la entrada en vigor de la ley de dependencia, el mensaje que se transmitió a todo el mundo por los asistentes sociales, que lo reconocieron afortunadamente en la prensa, fue que teniendo la ley de dependencia concedida y pagando el 75% de lo que esa persona tuviera de pensión, no se generaba ninguna deuda. Y eso lo dijeron en Pola de Lena, y lo dijeron en La Viana, y lo dijeron en Siero, y lo dijeron en Llanes, y lo dijeron en todos los sitios. Y la gente lo creyó. Porque, vuelvo a mi caso particular, mi madre, antes de entrar en una residencia de Lera, tenía 325 euros de la ley de la dependencia. Al entrar ahí, se lo seguían abonando, y mandé yo un escrito diciendo de que, oiga, ya tiene esta plaza, no me sigan mandando los 325 euros que cobraba porque antes estaba en una privada. Sí. Bueno, esos 325 de mi madre, o 400, o 500, o 200, ¿a dónde fueron a parar? Se calcula que hay 40 millones de euros que mandó el Inserso a cada persona, 40 millones o más. ¿A cada persona? No, que mandaba en cantidades mensuales, o sea, que eran nominales en una cosa, como si fuese una beca, o sea, era una cosa, no era un montón que mando para allí, para Asturias. No. Sí, que la suma de individualidades acabó siendo 40 millones. Porque lo certificó el Inserso. Y ese dinero ni se tuvo en cuenta a la hora de hacer las cuentas, ni se sabe dónde fue a parar. Bueno, yo creo que, vamos a ver, esto es peor que lo de Marea, esto es peor que lo del Musel, esto es peor que lo de las tarjetas Black, y encima a personas trabajadoras. Y hecho por el PSOE y por Izquierda Unida. Ojo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Como esto avanzó y dieron explicaciones, particularmente la actual consejera, que aunque ella no estaba en esa gestión, pero bueno, como cualquiera que está al frente de un cargo, recibe lo que recibe, y fue al Parlamento, en fin, avanzó mucho este expediente desde las primeras quejas. Hubo una distinción que es, la ley de dependencia empieza el 1 de abril de 2007 y hay un periodo de 3 años, 2007-2010, en que mueren en esos 3 años 1.287 residentes de Lera, ancianos que están en establecimientos de Lera. Y ahí no se les aplica la cantidad que tenían que llevar de la dependencia, porque decían que no era retroactivo el decreto, no valía. Y sí a partir de 2010, que es ya cuando se hacen cargo. Y en la parte, a partir de 2011, hay, en vez de 1.287, hay 1.051 que se les cobra por lo que llaman el contrato de hospedaje, la cantidad que usted decía antes, los 1.400 y pico euros, cuando dicen que no habría que cobrarles por el contrato de hospedaje, sino que habría que haber mirado lo de la dependencia y el dinero que les correspondía. Bueno, todo eso generó un conjunto de 2.300 y pico personas que detalló la consejería y está devolviendo el dinero. Con estas devoluciones de dinero, el asunto queda, digamos, queda solucionado el aspecto económico, luego iremos al político, queda solucionado o sigue habiendo perversiones en todo el sistema de facturación, sigue la gente recibiendo exigencias de pago extra todo este proceso, etcétera. Vamos a ver, en primer lugar, llegamos a donde estamos ahora mismo. Sí. Es verdad que con Pilar Varela hubo, yo creo que otro ambiente, también forzado por las circunstancias, gracias a 2 personas, a Rosa María Espiño de Podemos, diputada regional de Podemos, y a Matías Rodríguez Feito del Partido Popular. Sin estos 2 pilares, y a lo que se hizo en la calle, por la plataforma de afectados, bueno, en fin, eso ya se da por sobreentendido. Sin esos 2 pilares y lo que ellos consiguieron mover dentro del Parlamento Regional, estábamos como hace 5 años. O sea, cuando yo empecé a denunciar las primeras cosas que yo veía, claro, ahora sé mucho más, me empezaron a llegar mensajes de ese iba a acabar en la cárcel, vamos a meter una querella. Esas fueron las reacciones. El día que se aprobó, en el Parlamento Regional se votó una proposición no de ley que se aprobó por unanimidad, en la que se pedía que se suspendiera la reclamación de estas deudas, que se revisara, tal. En noviembre de 2016. Bien, yo no tengo mala memoria. Cuando Rosa María Espiño presentó ese mismo texto como ley, claro, la proposición no de ley, el gobierno dice, tengo su proposición no de ley delante, pronto la tendré por detrás. Brindis al sol. Exactamente, a no ser que haya ahí un perro presa que los esté pinchando todos los días. Bien.
Cuando Rosa María Espiño lo presentó, lo tramitó y lo presentó como ley, que entonces sí ya obligaba al gobierno, se armó lo no escrito. Y no quiero entrar aquí en detalles, pero incluido rayarle el coche de Rosa María Espiño dentro del aparcamiento del Parlamento Regional. ¿Y políticamente quiénes se enfrentaron a esa petición de hacerlo en ley? No es lo mismo hace unos años en los que prácticamente en el Parlamento Regional había dos grupos, o sea, PSOE, Izquierda Unida y el Partido Popular, que ahora que hay 6. O sea, ahora hay más fluidez. Sin duda. Pero lo que observamos, lo que se observa es que todos los que tuvieron compromisos en el gobierno y en el manejo del ERA están en contra de que se investigue y se aclaren las cosas en el ERA. Es decir, el PSOE, Izquierda Unida y Foro. En general. Hubo tal porque a veces con los votos de Izquierda Unida se consiguió sacar adelante unas cosas, hubo otras veces que con los votos de tal, pero en general es así. O sea, el bloque que participó del gobierno, por las razones X que sean, está en contra. Y lo vemos con la comisión de investigación. La comisión de investigación sobre el ERA se creó en febrero de este año. No hubo todavía ninguna comparecencia. Sí. Y quieren habilitar enero y no la va a haber porque ya se van a encargar ellos con 1000 argucias que hay de que no le... O sea, todo se está haciendo a la fuerza. Por eso los datos que faciliten, y no hay decir, bueno, esto salió mal, lo hicimos mal, vamos a... No hay propósito de la enmienda, aunque se estén enmendando. No hay dolor de los pecados. No lo hay. Bueno, entonces se van solucionando cosas, a unos les devuelven, a una persona que le reclamaban, vamos, es que yo esto quedo, la verdad, a una persona a la que le reclamaban 42.000 euros, 42.000 euros, a una familia obrera, ahora le dice el ERA que le van a devolver 1.500. 1.500. Vamos a ver, no es el ERA, no es la consejería. ¿Qué dice la intervención y qué dice la Consejería de Hacienda de esto? ¿Qué dicen los jueces? No, los jueces tienen que llegar a ellos. Tiene que llegar, que es que no leen los periódicos, que es que un juez pasa delante de un asesinato y mira para otro lado. No, ahí tendrá que ser la fiscalía la que promueve el bien público. La judicatura. O sea, a mí yo no ni entiendo ni me gusta. Pero es la sindicatura de cuentas, el tribunal de cuentas. Entonces, es que esto es gravísimo. O sea, es que... acabo por lo de la gravedad. Vamos a ver. Y ningún partido coge esa bandera. Ningún partido. El propio partido de Podemos, que podría ser para él, o el Partido Popular, que podría ser por su protagonismo, no, renuncian a ello. Rosa María Espiño probablemente no vaya en la candidatura de Podemos a las próximas elecciones. O sea, es que es el mayor escándalo de corrupción y de abuso en Asturias. Nadie se quiere ocupar de él. ¿Usted por qué asegura que es de corrupción? ¿Por qué no puede ser dentro del mare magnum de, bueno, no, vamos a cobrarles, pero estos no sé qué, y por supuesto que no hay controles, que no hay tal, y empiezan a entrar en una dinámica y siguen así haciéndolo con todo el mundo, hasta que alguien dice, oye, esto hay que revisarlo? Pues lo digo porque precisamente la falta de controles es lo que propicia la corrupción. Bueno, y la corrupción no es de los políticos solamente, como dicen. Me fastidia mucho que la gente se cargue todo sobre los políticos. No. Tenemos que tener presente que hay una burocracia administrativa que lleva 40 años ahí, que conoce todas las argucias, todas las trapacerías y todas las impunidades. Caso Marea, lo vemos, sí. lo vemos. Entonces, o sea, la falta de controles es lo que propicia la corrupción. Que sea mayor, y a mí me da igual. O sea, ¿a mí qué más me da? ¿Que lo lleve uno o que lo malgaste otro? A mí eso me da igual, pero es que lo que yo veo es que arruinaron la vida de miles de familias. Porque, vamos a ver, personas que renunciaron a la herencia. Eso es irreversible. Sí. Bueno, y que no se sabe dónde, esos bienes que renunciaron a la herencia, dónde están y quién los tiene y cómo están. Es que todo es, o sea, los jueces que eran ante los que los tutores presentaban las cuentas. ¿Qué pasa? ¿No les miraron nunca? Es que son de letras y no sabemos sumar bien.
Quería decir, usted dice, bueno, no se explicó, explicación, digamos, técnica o jurídica o administrativa, en cualquier caso. Pilar Varela dijo más de una vez que la culpa de esto era una disposición transitoria de un decreto del Principado de 2010, una disposición transitoria dentro de ese decreto de 2010 que no tuvo en cuenta la situación de los usuarios fallecidos. Y que, bueno, que tiraron de frente con en un caso aplicando los precios de establecimiento, digamos como si fuera de hostelería a los pacientes, y en otro caso pues no teniendo en cuenta la que ya recibían de la dependencia. Bueno, ella lo achaca a esto. ¿Ustedes la relación con Pilar Varela qué tal es cuando lo fueron a ver? Vamos a ver, yo con Pilar Varela, yo siempre tuve buena relación con mucha gente del Partido Socialista, pero no de ahora, del año 77, sí, del 77. No es, hay de todo, como en todos los partidos, y yo a mí, Pilar Varela, pues, pero estamos hablando de un problema, hay que lo solucionar. Y yo no veo la voluntad de solucionarlo. Pero se hizo lo que no por Pilar Varela, no, por el presidente del gobierno regional. Por el presidente del gobierno regional, que era el que tenía que ponerse al frente de esto. Podemos hacer muchas elucubraciones. Para mí, en mi opinión, es una opinión basada en la experiencia, claro, no una ocurrencia. Para mí, en el ERA, vieron una aunosa de bata blanca. Y vieron ahí una manera de drenar dinero y riqueza que luego ellos destinan a lo que les conviene, a lo que a ellos les conviene. Porque, por ejemplo, nadie le va a reclamar a uno de Mauritania si tiene un piso en Mauritania, porque primero no lo van a saber. No, ahí es una manera de drenar y de emplear a personas afines. Bueno, en principio era para financiar, digamos, el dinero que se cobra, tanto el 75% como si eran este otro tipo de cantidades, sí, es para financiar la propia gestión de esos establecimientos. Bueno, pero es que hay que saber gestionar. Que hay 5.000 usuarios. Ya, pero es que hay que saber gestionar. Hay que saber gestionar. Sí, bueno, no, eso no digo que lo hayan hecho Si bien. no sirves para gestionar una residencia o una empresa, no te metas, déjalo. Porque todos sabemos que una cosa puede costar X, la puedes hacer por X o por 3X. Digo más. Denunciado por comisiones obreras esto. En el periodo, yo no sé si fue 2005, 2008, por ahí, bueno, yo no tengo mucha memoria, pero en ese periodo ahí de todavía que éramos todos, subieron el precio de las plazas el doble, porque vieron que iban a dar el dinero de la ley de dependencia, y entonces lo que te damos por aquí lo cogemos nosotros por el otro lado. Subieron el precio de las plazas el doble. Vuelvo al principio. La ley de 1991 dice: el anciano contribuirá al coste de la plaza. Contribuirá al coste de la plaza. Por lo tanto, hay que llevar una contabilidad y hay que establecer cuál es ese coste de esa plaza. ¿Por qué es más barato una residencia para unos estudiantes en la universidad que para un anciano en una residencia? Pero en ese tiempo no pasó de 700 a 1.400 euros. En 5 años se duplicó. Lo decía Comisiones Obreras, y yo aquí no tengo los datos, pero yo lo comprobé. Si no se duplicó, fue el 90%, da igual. Fue un aumento que era el doble de lo que habían subido las pensiones, porque eso sí lo calculé yo. Oigan, el Parlamento dio un mandato, de la ley, al Principado, revisar las liquidaciones, revisar estas 2.300 que hablábamos, y hacer una auditoría. ¿Cumplió con ese mandato el Gobierno? Bueno, el Gobierno lo está revisando, pero vamos a ver. ¿Yo puedo decirle a los señores de las tarjetas Black que revisen lo que gastaron para ver si hicieron algún gasto indebido con esas tarjetas Black? Pero Pilar Varela no es de las que tenía la tarjeta Black. No es de las tarjetas Black, pero el organismo que lo está revisando, sí. Por lo tanto, ahí tenía que haber o una comisión mixta nombrada por el Parlamento y la Consejería, o sea, algo abierto. Desde fuera nosotros no tenemos acceso a ningún dato, excepto los que facilita la Consejería. Sí. Y ella facilita lo que les conviene. Es más, revisa empieza por revisar lo que les conviene. Pues revisará primero los que tienen a pagar antes que los de devolver. O sea, no hay fiabilidad, no hay fiabilidad. No hay fiabilidad porque el que la hizo es el que está encargándose de decir, voy a ver cómo lo deshago para salir de este entuerto. Y mi opinión es que, aparte de lo que se vaya revisando, que estamos mejor que hace 2 años, sí, pero gracias a esa ley que se aprobó, no por voluntad del Gobierno, obligado.
Suele pasar así siempre. Bueno, sí, pero... Cuando alguien está en un asunto que no le salió muy bien, hay que forzarle a mí eso no me parece bien. A mí no me pareció bien, como yo escuché, que luego parece ser que se borró de las grabaciones del Parlamento Regional, decir a Lastra que yo de otra manera me parece un gran diputado. O sea, es decir, no tengo nada personal contra él y yo además lo veo una persona dialéctica y combativa. Es decir, esta ley que se aprueba hoy, el día que se aprobó, no se va a cumplir, porque de eso ya nos encargamos nosotros. No, pero daría alguna razón. No, que no se iba a cumplir. Pero no se iba a cumplir. Hombre, razones puede dar, pero si la aprueba el Parlamento, ¿cómo no la vas a cumplir? Y tú eres allí miembro del partido del gobierno. Bueno, ahí subyace esa oposición a solucionar verdaderamente el problema. Y esa solución yo creo que es abriendo las puertas y diciendo, se están negando expedientes que solicitan parlamentarios. Se están negando información, expedientes. El síndico de cuentas dijo que no sé cuántos expedientes no habían aparecido. Casi lo echan porque bueno, hizo una investigación sobre un año que le darían, de los últimos, no de los primeros, de auditoría externa, nada de nada. Aquí vimos en el Ayuntamiento de Gijón cómo se contrataban auditorías externas para todas las empresas públicas. Entonces, claro, mientras eso no se haga, porque estamos hablando solamente de una parte, que es lo que se cobró abusiva e indebidamente a las personas. Pero, y luego todos los contratos de suministro, los contratos de construcción de residencias, con sedes. O sea, es que la cosa no es solamente ver... Pero eso ¿qué tiene que ver con lo de los ancianos? Al fin de cuentas, hombre, pues sí tiene que ver. Ya, ¿no? No, claro que tiene que ver, porque todo eso va al presupuesto del ERA, que son 120 millones. Vamos a ver, el ERA, hay que darse cuenta de la gravedad, que es la siguiente. El ERA tiene casi 3 veces más que todos los empleados de Alcoa, de Galicia y de Asturias juntos. Si no tiene más de 3 veces. Hablan de 1.500. Sí, 1.500, pero luego están las subcontratas. No, es que son muchos, 1.500. 1.500 es que 1.500 son muchos, efectivamente. Para algo más de 5.000 usuarios, 1.500 es mucha gente. Exactamente. Más luego las subcontratas y las empresas auxiliares y, bueno, toda esa historia que tal. Sí. Y, sin embargo, no son conscientes los propios trabajadores de que cuando una empresa se administra mal y se administra de esa forma que bordea la delincuencia, esa empresa acaba cerrando, sea la que sea. Eso es como el Titanic. Vas allí y dices tú, el Titanic, insumergible, pero no viste el iceberg y abajo. Y eso es lo que yo creo, es otro de los factores que no se tienen en cuenta. Vamos a ver, me parece que este dato lo dio antes. Le preguntaba, ¿cuánto dinero de la dependencia llegó a Asturias y no fue a los usuarios? ¿40 millones? Que nosotros sepamos, sí, porque se está tramitando ahí, yo no lo sé, había 30 o 40 afectados que querían poner una denuncia, o sea, que estaba ya preparada, y hablaban de esa cifra. Bueno, ya hace mucho de esto, eso de la demanda y de los 30 millones, ahí, hace año y medio ya estoy viendo yo esto. Yo ahí, porque, vamos a ver, pasa lo mismo con la nulidad de los contratos de hospedaje. Vas al juez, a mí me tocó ir de testigo, aunque luego no pude testificar. Vamos a ver, ¿qué validez puede tener un contrato, que es un contrato de hospedaje, como vamos a decir, como el que yo puedo hacer con una pensión? Sí. O con cualquier. ¿Qué validez puede tener ese contrato si la persona lo firma con la huella digital o la persona está con ley de dependencia grado 3? Pero claro, desde el punto de vista jurídico y todas esas cosas, pues empieza. No, es que no todos están mal. Entonces habría que ir demandando uno por uno. Sí, claro. Para ver si está viciada la voluntad o no, depende de las facultades que tenga. Personas que murieron y nosotros no tenemos acceso, digo nosotros, las asociaciones, si nosotros tuviésemos acceso a un listado de todas las personas a las que se cobró de más, para ir uno por uno y decirle, oiga, como en la película de Brockovich, ¿no? En la que era por un problema de envenenamiento del agua, ¿no? O sea, ir uno por uno y decir, oiga, usted se suma aquí y tienes... Claro. Ustedes valoran en 40 millones, más o menos. Se valora en 40 millones. ¿Qué se hizo con ese dinero? No lo sabemos. Hombre, pero algo habrán pensado, alguna hipótesis tendrán. No. Yo ahí... ¿Ustedes les consta que llegó el dinero de Madrid? Sí, certificado por el Inserso. Porque cada uno pidió... hay certificaciones individuales. ¿Y por años el dinero que va llegando? Sí. El Inserso... bueno, con el anterior gobierno, pero da igual.
A cada persona que lo solicitó certificó la cantidad que habían mandado por año, no sé si detallada por años o global, pero la detalló, sí, sí. Y eso, esa cantidad de dinero, a lo mejor 20.000 euros ¿Y eso que estaba en la caja del ERA o en la Consejería de Hacienda? ¿Cómo era eso? Quilosa. Hombre, sí, lo mandan a algún lado. Yo no lo sé, yo no lo sé, yo no lo sé, yo no lo sé. ¿Y ahí la responsabilidad política de quién es? Bueno, yo ahí creo que vuelvo a lo de antes. A mí ahí se montó una historia y eso demuestra, vamos a ver, no es más grave lo que ocurrió con Marea, o es tan grave, de que se emitían facturas falsificando una firma con una fotocopiadora y se pagaban. Y gracias a... ¿Cómo se descubrió lo de Marea? Porque Hacienda llamó a una cajera de la Limerca que como la abuela tenía 1 millón de euros en la cuenta. La cosa empezó así. La cosa empezó así. Ya, pero vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué tipo de controles hay ahí? ¿Pero usted cree que es semejante? ¿Usted cree que hay una trama parecida a aquella? Yo no veo esas empresas que aparecen en el expediente de Marea. Cada uno puede pensar lo que quiera. Y Grafo, Almacén Pumarín. Bueno, muy bien. No, es que esto es más grave porque aquí no es lo mismo que yo me lleve, vamos a poner, no hablo de Marea ahora, hablo en general. No es lo mismo que yo me lleve el 3% de comisión con una empresa, que ya tiene sus beneficios y sus cálculos, etcétera, que yo reclame a personas 30.000, 40.000 o 50.000 euros indebidamente, sí, y no sepamos dónde han ido a parar. Eso es infinitamente más grave. Es que, vamos a ver, hay que ponerse en el lugar de que te llegue por vía ejecutiva que te reclaman 30.000 o 40.000 o 50.000 euros o más, que hay más, sí. Y que o pagas o te embargan. Pero la otra parte es muy interesante. Los Hombre, 40 la otra parte millones, es muy interesante. ¿a dónde fueron los 40 millones? La otra parte, si yo... ¿A dónde fueron? Claro, ¿en qué se gastó? ¿En qué se gastó eso? ¿A dónde fueron? Claro, ¿en qué se gastó? Pero bueno, si pasaron el Pajares, ¿qué pasó con ese dinero cuando llegó aquí? Claro. Bueno, pero eso es una de las múltiples incógnitas. Eso es una de las múltiples incógnitas. ¿Y ustedes no le echan la responsabilidad política a nadie concreto? Bueno, responsabilidad política, los que lo tienen son los que están gobernando. Y no solamente la política, sino también la funcionarial. Porque los funcionarios tienen que velar por encima de lo que hagan los políticos de que se cumple la legalidad y que se respeta la legalidad y que las cosas se hacen bien. Y eso no se hizo. Y vuelvo a decir, Sindicatura de Cuentas, intervención, Consejería de Hacienda... La Sindicatura algo hizo, porque nos acaba de contar... Un año. Pero todas esas... Bueno, y no hay que dejar de olvidar que las cuentas del organismo autónomo se presentan anualmente ante la Junta General del Principado. Pero estamos en un mundo en el que, como podemos observar, se da muchísima importancia a los presupuestos, y los presupuestos, ya lo dice la palabra, vienen de presuponer, es decir, voy a recaudar, voy a gastar, voy a invertir, y se da cero importancia al balance. Es decir, ¿qué hice? ¿Qué recaudé? La ¿qué ejecución, gasté? la ejecución de los presupuestos. Exactamente. Sí. Bueno, vamos a ver. Después de todo lo que nos contó, digamos que el asunto ya pasó. Falta por ver ahora si ya dejaron de hacer, ya no se hacen ningún tipo de facturas desorbitantes pidiendo lo que no pueden pedir, ya se rigen por lo que usted nos dice, se piensa que se rigen porque cada persona que está dentro de la institución pone el 75 o el 80%, y si tiene prestación de dependencia, una parte muy importante ya viene por el dinero de la dependencia, y se reconduce la situación, más o menos. Quedará por saber el destino de esos 40 millones, que no es un dato menor. Le doy la razón, que no es un dato menor. No es un dato menor. Y por otra parte, otro asunto que tocó usted antes, que lo tenía apuntado pero no lo había preguntado, que es la cuestión de la gente que renunció a herencias y que se privó de bienes que tienen un valor económico y muchas veces un valor sentimental importante, y lo perdió. Esas partes quedan, pero digamos que el desgobierno en esta materia se acabó, ¿o no? O sea, vamos a ver. No digo que el ERA esté diciendo bien todo, como usted decía antes, que no hace transparencia, que no hay memoria económica, pero lo que es la gestión del dinero de cada persona que está en sus instalaciones, está reconducido el problema. No hay el desvarío de cobrarle al morir 30.000 euros, 20.000 o 800, sino que está todo reconducido vía dinero que reciben de la dependencia y vía la cantidad proporcional que pagan de su pensión. Y se acabó. Vamos a ver.
Con esto queremos decir que la Administración, a diferencia de cualquier otras personas, ante un delito, si devuelve lo que